Bien, grabación iniciada. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y aquellas personas que no se identifican con nada. Yo soy Ego Micaelo. Un placer, un gusto. Mi nombre, pues, puede que alguno, muy poco, lo conozca, otros tal vez lo contrario. Soy pequeño en el tema del VTubing y me gustaría, al menos, presentarles con una de las cosas más sencillas de todas. Vamos a hablar de historia. Un tema que adoro, un tema que a mí me gusta, un tema que extremadamente importante, considero yo, ya que simboliza muchísimo. Tanto desde las eras tan antañas como, obviamente, es la prehistoria, hasta la actual era contemporánea y tal vez el futuro que nos deparará en una era del espacio. Pero sin más dilación, quisiera más o menos considerar esto como un pequeño proyecto. No pido mucho, quizá algún que otro like y algún que otro comentario, si tienen dudas o si tienen cualquier cosa. Pero más o menos haremos una pequeña introducción sencilla. Aquí estoy para hablaros de el comienzo de todo lo que se remonta el ser humano, la prehistoria. Obviamente no vamos solo a hablar sobre la prehistoria como tal, sino también de las diferentes etapas y periodos de la propia prehistoria, el cómo afectó cada periodo a el largo y cruento camino que tuvo y tiene la humanidad, y sobre todo a cómo conceptos que nosotros creemos tan modernos como la, la propia electricidad o la base de una buena medicina, se empiezan primero a desarrollar en su base más primitiva, la que no existe, pero sigue siendo su base, ya que de ahí nace el resto. Bien, empezaremos simplemente con una pequeñita forma que me gustaría que entendiesen. Vamos a dar la prehistoria en dos partes, en dos segmentos. Tendremos la edad de piedra, que es esta parte, y la edad del metal. Comencemos a retomarnos a los antaños y antiguos y no muy lejanos 10.000 antes de Cristo, 20.000 antes de Cristo y los más lejanos 100.000 antes de Cristo. Remontémonos a una época donde la humanidad no era ni fue la dominante. Una era donde ni siquiera los primeros homínidos habían aprendido a cómo usar las piedras y las rocas para poder construir todo. Exacto. Nos vamos un poquito más hacia eh, la primera, bueno, la última más bien, edad glacial de la Tierra. Durante la última era glacial de la Tierra, principalmente el periodo más reciente que ha habido sobre congelaciones que han afectado a todo el terreno general que ha tenido que ver la Tierra, nosotros, el ser humano, nos desarrollamos junto a nuestros primos los neandertales. Sí, los neandertales y nosotros, los sapiens sapiens, somos de hecho
parientes, primos de la más cercana unidad, de los cuales simplemente acabamos extinguiendo por razones que, digamos, fueron un poquito de control por el espacio. Sí, los conceptos de guerra, como tal, y también el racismo, sí empezaron a verse en este tema, pero eso no lo voy a comentar yo. No voy a meter nada, o si lo meto es, perdonen, por mi, obviamente, sesgo. Así que empecemos bien. Durante la última era glacial, el Homo sapiens sapiens, que hoy conocemos como la raza dominante de ser humano, empezó a surgir. Este último periodo glacial fue lo que literalmente marcó el último paso para la primera gran edad, la edad de la piedra. Si bien muchos investigadores y paleontólogos y geólogos han medido bastante, con bastante exactitud, las diferentes edades, años que tiene la Tierra y descubrimientos posteriores, podemos más o menos poder poner el comienzo de la prehistoria humana y todo lo que tenga que ver con el comienzo de las primeras industrias dentro del fin de la Edad de Hielo. Tras el fin de la Edad de Hielo, que nosotros sufrimos, descubrimos que nuestra, obviamente, primer y más importante relación con todo esto es el deshielo y la subida de temperatura global. Tenemos bastante que entender que llevamos a nuestras espaldas siempre el legado de nuestros ancestros. No solo tenemos que darnos cuenta de que nosotros empezamos hace apenas unos 500 millones de años, como tal, sino, sino que encima de eso, nuestra evolución ha sido extremadamente lenta. Y por lenta me quiero referir a extremadamente lenta. Pues todo comenzó hace 10.000 millones de años atrás en el pasado. Obviamente no voy a ir dando mucha chapa, estoy literalmente atascándome bastante, pero más o menos perdón, por un tema de primer vídeo. Bien, hace 10.000 millones de años, los primeros grandes simios empezaron a evolucionar. Hubo un periodo en donde empezaron a dividirse entre los gorilas, los chimpancés, y hubo un punto hace 7 millones de años donde empezaron a ver los primeros bípedos. La primera gran evolución que nos consigna a nosotros como los homínidos. Los homínidos, que son en esencia los primeros humanos,
empezamos a nacer en las cada vez menos frondosas estepas del centro africano, el sur de África y obviamente Etiopía. En esas zonas el ser humano empieza sus primeros pasos como una raza extremadamente débil. No solo en el hecho de que apenas sabíamos ni cómo crear herramientas, no sabíamos cómo consumir, el básicamente consumir carne bien hecha, no sabíamos en esencia cómo desarrollar las herramientas que tenemos hoy en día. Obviamente, lo que más conocemos es el hecho de que empezamos a lentamente formarnos y evolucionar como especie. Durante todo el Mioceno, evolucionamos hasta alcanzar la subfamilia de los hominini. Pues obviamente somos cada vez más y más y más cerrados. En esencia, cada vez evolucionamos más. Y nos empezamos a desviar del resto de nuestros parientes evolutivos. Es natural que esto ocurra. Cuanto más tiempo pasa, más empezamos a ver la formación natural de los primeros cráneos, que ya cada vez se parecen más al del ser humano, y empezamos ya en apenas en periodos tardíos del Pleistoceno, perdón, del Plioceno, se empiezan a hacer las primeras herramientas de roca, naciendo entonces el Paleolítico. El Paleolítico es conocido como la primera gran industria, al fin y al cabo, la primera gran industria, siendo la industria lítica, nace en el Paleolítico, también conocido como Roca Vieja, por sus siglas en latín, lítico siendo piedra, paleo antiguo. La industria lítica de la época se definía principalmente por el uso usualmente de herramientas de sílex y hueso. Sí, ciertamente se usaban en parte piedras de sílex. Obviamente ya se empezaban a producir las primeras herramientas de roca, como puntas de lanza, herramientas para poder cortar, como serían los vivaces, el uso de palos de palos afilados para poder pescar. Todo ese tipo de herramientaje empezó a darse no hace más tardío que 3,4 millones de años atrás. Lentamente, la evolución del ser humano acaba llegando, obviamente, a los primeros homínidos del género Homo. El género Homo, siendo el género del cual nosotros evolucionamos, es, en esencia, nuestra, nuestro género final. Somos lo que queda, somos los últimos de nuestra propia especie y siempre lo seremos. Y eso es tanto trágico como, al fin y al cabo, natural. Nos hemos adaptado mejor que el resto de nuestros hermanos, primos y abuelos. Y no pudimos hacer mucho más, sinceramente. Y que al fin y al cabo todo importaba más el sobrevivir que el poder hacer cualquier otra cosa.
Pero bueno, llegamos ya a los primeros homos, los homos habilis, con también el Homo rudolfensis y también el Australopithecus gargi, siendo estos tres tipos de homínido. Estos homínidos, lentamente con el paso del tiempo, se fueron expandiendo cada vez más allá de África, siendo obviamente la cuna de la humanidad y donde los que se quedaron fueron los que ya estaban habitando allí y los que se fueron debido a los desplazamientos naturales por depredadores, por diferentes zonas de caza o por en busca de mejores lugares para poder sobrevivir, ya que al fin y al cabo en esta época no podíamos sobrevivir, no éramos sedentarios. Durante millones de años el ser humano ha sido nómada. Durante esta experiencia nomádica empezamos a descubrir no solo las diferentes formas, las diferentes maneras de comunicarnos, sino también empezamos a domesticar la primera gran energía del ser humano, el fuego. Pero para la época en la que se empieza a domesticar el fuego, ya empiezan a llegar los antepenúltimos homínidos, que ya serían los Homo erectus, los Homo antecessor, los ergaster y los Australopithecus sediva. Estos de aquí, estos grandes y magníficos homínidos, fueron los que expandieron, amplificaron y aumentaron su espacio hasta el punto donde la gran mayoría de nosotros, se podría decir, que gracias a ellos existimos. Hay algunos que obviamente no llegaron a de todo desaparecer hasta relativamente cientos de años atrás. Y cuando me refiero a cientos de años son cientos de miles de decenas de años, son mucho tiempo. Pero para esa época ya apenas si estaban luchando de manera competitiva con nosotros. Como tal, ellos empezaron a desarrollar su industria lítica, construir sus diversas sociedades y producir los diferentes tipos de utensilios que ahora vamos a hablar. Para empezar, y lo más importante, la prehistoria ocurre en todo el planeta al mismo tiempo. Es el periodo del tiempo desde que aparecen los primeros homínidos, como ya hemos explicado, hasta los primeros documentos escritos. Para que todo se entienda, no muchos, no, ni mucha gente realmente comprende que la prehistoria y todo el paleolítico es un tiempo enormemente largo. Llega, se tardaron milenios para poder expandirse hasta lo que conocemos hoy como las diferentes civilizaciones que han habitado el mundo. Imaginaos, imaginaos que no hubieran atravesado los homínidos el estrecho de Bering para poder colonizar Estados Unidos, ni los diferentes territorios que obviamente
habitan hoy las Américas. Imaginaos que los polinesios no hubieran decidido después embarcarse en aventuras navales para poder colonizar el resto de islas del Pacífico y Madagascar. Claro está, no muchos territorios estaban colonizados para ese tiempo, para donde nosotros estamos actualmente hablando, ya que la gran mayoría de islas habitadas y terreno que hoy conocemos como que han tenido población, en realidad no han tenido. Si bien han habido, y han habido, poblaciones bastante importantes, apenas y hay población en esas zonas donde, como Nueva Zelanda o Madagascar, aún no se habían embarcado los primeros austronesios. Hablar de la prehistoria es hablar sobre un tema bastante difícil, ya que es un contexto muy difícil de, no de hablar, sino de evitar pisar sin explicar bastantes cosas, ya que principalmente se tienen que hablar de muchos conceptos, de mucha importancia y sobre todo de cómo se construye el mundo. Pero para entender, nosotros empezamos en la última glaciación. Esto todo lo que he comentado es una introducción simple, porque ahora empezamos a entender que todo lo construido hasta aquí, de herramientas simples, nos ha traído al Mesolítico. El Mesolítico ocurre entre los periodos de el comienzo y la última glaciación, o sea, el comienzo de la última glaciación y su final, siendo este periodo lleno de completas heladeras, colonizaciones y sobre todo la extensa e importante globalización del ser humano. Durante este periodo, el desarrollo de herramientas como las lanzas de sílex empiezan a recibir bastante más desarrollo. En vez de vivaces, el ser humano empieza a desarrollar cuchillos hechos de sílex. El sílex de hecho se empieza a escarbar de la tierra junto a la piedra gracias al uso de picos diseñados especialmente con materiales de sílex. La domesticación de las plantas aún no ocurre, pero se empiezan a ver los primeros molinos sencillos, que en esencia son morteros, de piedra, donde se aplastaban los granos. Se, se, se recogía el grano durante sus periodos de cosecha, o sea, ese verano u otoño, dependiendo de a qué época florecía y después producía el fruto. Y el ser humano fue aprovechando todo ese conocimiento que fue adquiriendo durante, obviamente, el Paleolítico. El Mesolítico, obviamente, empezó también gran cantidad de nuevas construcciones, como serían los primeros y más importantes de todos, los menires. El poner una piedra muy alta. Un momento.
En fin, atribuyendo al Mesolítico grandes evoluciones como la construcción de menires. También está el hecho de los primeros vehículos, ¿cómo serían? Los trineos. Los trineos, como, como bien se sabe, son un, un instrumento bastante simple, sencillo, que permite el transporte de bastante peso, como sería básicamente un ser humano. Todo el mundo sabe que un trineo se usa para deslizarse y todo eso, pero también en la prehistoria tenía bastante importancia, ya que se podía usar no solo como un simple trineo para tirarte, sino también como una forma para llevar bastantes cosas, debido a que en vez de tener que llevarlo encima, podías colocarlo en un sistema de maderas pequeñas y cuerdas que podían perfectamente moverse sin requerir mucha fuerza, podías arrastrar bastante más peso que el que podías simplemente cargar. La agilidad de los trabajos y el diseño de la bueno, diseño. Sí, técnicamente es el diseño de las diferentes herramientas fue lo que a la larga creó el ambiente perfecto para el neolítico. El neolítico, como todos conocemos, es un tiempo muy importante. El neolítico supone la construcción de los primeros asentamientos, o lo que es lo mismo, las primeras sociedades asentadas. No todo el mundo en, en bueno, hace 10.000 años se encontraba asentado, ni mucho menos. La gran mayoría de las ciudades que podían existir ahora mismo ni siquiera estaban pensadas. Pero había un buen lugar. Perdón. Debido a los indoeuropeos, o los protoindoeuropeos, que fueron colonizando bastante las diferentes áreas que hoy conocemos como los diferentes estados de Europa, la India, el Levante, etcétera, etcétera, hubo un lugar muy importante para toda la humanidad en donde nació un pequeño estado. Las pequeñas naciones-estado nacían bastante afortunadamente. No todo el mundo podía tener una ciudad de estado. No todo el mundo podía vivir en una ciudad de estado y no todo el mundo sabía crear una ciudad. Las ciudades se desarrollaban principalmente alrededor de la agricultura y sociedades jerárquicas. Sociedades que, por supuesto, dependían mucho de una jerarquía bastante estructurada, teniendo a los posesores de más tierra de cultivo, quienes en esencia repartían sus cultivos y el grano, fueron los que empezaron a convertirse en lo que hoy conocemos como los primeros nobles. Estas primeras gentes
que repartían y traían de todo, de los diferentes latifundios, empezaron a reunir poder. Este poder se empezaba a acumular conforme lentamente nuevos tipos de grano fueron domesticados, diferentes animales empezaban a poder domesticar y sobre todo poder almacenar para futura cosecha, poder usarse para diferentes trabajos en el campo o simplemente para poder usar los diferentes recursos que puede tener ese animal al criarlo, como sería la carne si es un cerdo, las gallinas si esos huevos, la lana de las ovejas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que ocurrió en el Neolítico fue la expansión. Durante el periodo del Neolítico, no solo hubieron las primeras ciudades-estado, sino además se creó la primera expansión global que que hoy en día podemos, gracias a ella, atribuirle el nacimiento de los conflictos. Sí, muchos podrían pensar de que los conflictos, la guerra y todo este tipo de cosas comienzan, obviamente, con entre especies, debido a la necesidad de adquirir nuevos terrenos de pasto, conseguir los recursos, pero en esencia es supervivencia. Uno no lucha porque esté queriendo sobrevivir o no sobrevivir. Uno lucha porque necesita. Y si necesita, pelea. Así como la caza, en esencia, es una pelea para matar o morir. Lo mismo ocurre con la guerra. La guerra de supervivencia que ocurrió entre las múltiples especies de homínidos. Pero una violencia como la que empieza a ocurrir en el Neolítico no nace, no ocurre tan fácilmente. Déjenme explicarles. En el Neolítico, lo que podríamos considerar el boom de la era industrial ocurre también gracias a los primeros campos de cultivo. Sí, debido a que se puede controlar el ritmo a lo que se produce comida, se empiezan a adquirir mazorcas, patatas, trigo, arroz. Se producen diferentes tipos de lino, algodón, seda. Se empiezan a domesticar animales que después se pueden usar para comer. La producción de comida y su almacenamiento aumentan la población global. Esta población global, que empieza lentamente a desarrollarse, a adquirirse, que la gente empieza... Obviamente se sabe que las migraciones menores ocurrían. Había gente que iba y venía constantemente buscando un mejor hogar para poder vivir. Pero durante el periodo de el Neolítico, que no solo ya empieza el desarrollo completo de las herramientas, de las herramientas como las propias, ya sí o sí, lanzas y cuchillos de mayor estándar de sílex, sino también los arcos, la, in- la industria megalítica empieza a nacer a su máximo esplendor con los menires,
ya empezando a formarse de manera más constante la propia construcción de círculos de piedra para poder crear situaciones astronómicas, o incluso la propia construcción de dólmenes, que previamente se hacía sepultura más tradicional de excavaciones de tumbas, colocación y enterración de muertos, con sus objetos funerarios, etcétera, que tanto se presentan en la sociedad neandertal como en la nuestra, se empiezan a amplificar, porque la mano de trabajo empieza a aumentar, debido a la explosión inmediata de comida que empieza a llegar directamente a la gente. Y en Mesopotamia nace una ciudad, la ciudad más importante que ha tenido esa región. Nace Uruk. Nace la primera gran ciudad. Esta ciudad de aquí, situada en la en la unión entre el Tigris y el Éufrates, siendo la principal zona de influencia de estos dos ríos, un lugar perfecto para la agricultura, perfecto para la ganadería, perfecto para la industria lítica, para la construcción de grandes proyectos, nace nuestra primera y más importante nación. La nación que más tarde daría lugar a la civilización mesopotámica. Claro está, eso lo veremos en el siguiente episodio. Pero, no sin antes decir, estaría magníficamente que pudierais darle like, comentar. Si no habéis entendido cualquier cosa, os trataré de responder. Y así, yo me despido. Muchas gracias y nos veremos ya en la siguiente semana. Chaito.